agrado estar nuevamente llegando a su casa, tocando el timbre, la puerta para que nos abra y participe con nosotros de este conversatorio. Usted sabe muy bien que llego siempre extraordinariamente bien acompañado, con personas notables que tienen mucho que decirnos, que comentarnos sobre la situación. Así que le invitamos a tomar su catalejo para mirar antes, mejor y más lejos, y así estar preparados para lo que viene por delante. En esta oportunidad me acompaña un exministro de Economía, ministro de Educación, ministro de Obras Públicas, exministro, y también con harta experiencia en el Poder Legislativo como senador de la República. Don Sergio Vitar, muy bienvenido, muchas gracias por hacerse el tiempo de compartir con esa audiencia en las 60 ciudades de nuestro país. Claro que para mí es muy importante porque en distintos momentos de mi vida he podido estar en relación con las autoridades del pueblo evangélico y con los temas que a ustedes les interesan más y que nos han planteado muchas veces, como la no discriminación, como la libertad religiosa. Así es. Y entonces, para mí, retomar estos temas con ustedes en vista de la construcción de una nueva constitución me parece que es muy importante. Y me agradezco mucho que Francisco Javier me invite a compartir ideas que puedan serles útiles a ustedes. Bueno, largos años nos acompañan en estas lides, porque también yo he estado liderando con la Comisión Legal Evangélica sobre estos temas, entonces mucho trato con ministro de Educación, parlamentario, también cuando fue ministro de Obras Públicas. Así que también puedo decir que es un amigo, una persona que he conocido y valoro, y que ahora va de candidato a consejero convencional por la zona norte de Iquique, Pozo Almonte y Alto Hospicio, que ya es una zona enorme, hay mucha gente, hay muchas iglesias evangélicas. Oiga, una confidencia, a mí me emociona cuando hablamos del norte, porque yo nací en Pozo Almonte. No me digas. En la oficina Victoria, Buenaventura, en una de las oficinas que están allá. Y curiosamente, y permítame que esto, aquí en el carnet de identidad, si mira por atrás, dice Pozo Almonte, Buenaventura, Pozo Almonte. Buenaventura, Pozo Almonte. Mira qué bonito. Así que... Acabo de estar ahí. Ya. Mire, ¿cuándo pasé por ahí? Hoy día, hace 4 días pasé por Pozo Almonte y pasé a saludar al pastor de allá. Al pastor, fui a La Tirana. Ya. Y hay una radio de la comunidad, y entonces me invitó también. Es un hombre muy dedicado, Harry, a lo que es la gente, la vida en común, la vida solidaria, claro, el servicio a la comunidad. Y en Pozo Almonte también estuve un buen rato transmitiendo, porque eso llega a La Pampa, al Tamarugal. Sí, ahora la oficina que está viva, que está todavía de Hammerstone, ¿cierto? Esa está refaccionada, Patrimonio de la Humanidad, y tengo entendido que tú presides una fundación ahí. Bueno, qué lindo que me preguntes, porque para la gente del norte y para todos los chilenos, este es un ícono de cultura, de la historia política, de la historia social, de la lucha de los trabajadores, de la exportación del salitre, de la importancia que tuvo el salitre para el desarrollo de Chile. Entonces, cuando llegué como senador, siempre me acuerdo, llega un grupo de pampinos, muchos ya se murieron, y entonces me dicen: senador, no está quedando nada, están desguazando todo, se llevan las chatarras, se llevan los Pino Oregón, no queda nada acá. Usted nos puede ayudar a salvar esto, queremos para el recuerdo y para la memoria. Nosotros trabajamos allí, muchas de nuestras hijas o familias estudiaron allí, y entonces empecé un proceso que yo no lo pedí. Como se dice, primer paso, no hay que pensar en muchos pasos cuando uno va en la vida. Sí. Tiene que partir nomás. Y entonces empecé. Y hoy día fundé una corporación, invité a todas las asociaciones de pampinos, que tenían muchas disputas entre ellos también, cada salitrera tenía la suya, pero se está desapareciendo todas, desaparecían, salvo Humberstone y Santa Laura. Fundé una corporación y mira los pasos que he dado hoy, hasta hoy soy presidente. Estoy hablando casi del 95, 2005, 2015, vamos a llegar al 2025. Casi 30 años. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿y si me muero? Pero
yo veo en México de repente que los grandes municipios crean instituciones o instancias bueno, ahí está para el el tema desarrollo para la Constitución, dejar algo con respecto al patrimonio en general, algo que vele y resguarde el patrimonio. Porque yo tuve la oportunidad de ir no hace mucho, hace un par de años atrás, a Hammerstone, y es impresionante. O sea, uno ver ahí todos los elementos como eran antiguamente. Mi padre era ingeniero y estaba allá. Y mi madre en ese tiempo me dio a luz en la casa. ¿Cómo sería? ¿Te dio a luz en la casa? En la casa, ahí mismo en la oficina Victoria. En Victoria. Que un pastor me mandó fotos y ahora queda el título nomás por ahí y un par de casas. Victoria está totalmente destruida. Entonces, y Humberstone entonces representa todo lo que fue la era del salitre. Bueno, tanto es así lo que tú dices y tanto es el amor que se despierta. En noviembre fui como presidente, hice una asamblea. Yo hago las asambleas para las personas que no conocen, yo los invito a que vayan. Hay un hotel de Humberstone y lo restauramos. Entonces yo hago la asamblea en el hotel. En el hotel, ya. Y llegan todos los pampinos y para las señoras esto ya es un almuerzo ahí. El acto lo hacemos en el teatro de Humberstone. Claro. Y el museo está en la pulpería de Humberstone, sí. Y lo hemos hecho con figuras humanas, imitando figuras humanas perfectas, de gente vendiendo en la pulpería, las telas, las comidas, los trabajadores que están sacando el pan. Y los niños van para los colegios, es precioso porque ven los barcos, ven las locomotoras, ven cómo se producía, a dónde se exportaba, qué importancia tenía para Chile. Y al mismo tiempo tenemos Santa Laura, que es la otra oficina, están cerca, y el espacio que tenemos, lo que se llama el sitio, es de las dos. Y entonces ahora, yo la última vez que fui, que fue hace 3 meses, inauguramos la planta de yodo de lixiviación que se llama en Santa Laura. Es la única planta de yodo del mundo con ese tratamiento. Con ese estilo. Que tiene. Y en la casa de la administración, que es muy bonita, está muy deteriorada, ya empezamos el proyecto, estamos consiguiendo el dinero de restaurar la casa y hacer lo que se llama la museología, que te diseñan cómo se presentan las cosas, cómo se explica, porque los museos ahora no son una simple exposición de objetos antiguos, sino que el proceso a través del cual tú aprendes cómo era la historia, está como en movimiento. Entonces yo los invito a que vayan. Sin duda. Y es de las cosas que a mí me ha dado más agrado como legado para dejar para el futuro. Vale la pena y doy fe de aquello. Bueno, vamos a lo medular de lo que estamos viviendo, que tiene a todo el país de cierta manera expectante, que es la nueva Constitución. Después del fracaso, porque hay que decirlo con esas palabras, del primer intento de la nueva Constitución con la convención anterior, que en realidad se desbordaron en los extremos para refundar Chile, sin ningún conocimiento de la historia, sin ningún respeto a lo que se ha hecho mañana. Y ahora veo yo, Sergio, tú podrás corroborar o no, que hay un buen ambiente a pesar de todo, a pesar de lo polarizado que está el país. Veo que ya hay un comité de expertos trabajando, vienen las elecciones de los convencionales, de los consejeros que en definitiva van a tomar esto y lo van a desarmar, pulir dentro de las mismas bases que ahí están, ¿cierto? Y bueno, yo creo que ahí se necesita gente como tú, como don Mario Río, que estuvimos el otro día con él, de distintas miradas, incluso políticas o ideológicas, pero que tengan un espíritu de convivencia, de consenso, de buscar, de entender también la historia de un Chile distinto que estamos viviendo y puedan estar aportando para que realmente se pueda diseñar una constitución, como dice, que equipamos todo. Es muy importante lo que me preguntas y tú describes bien cuál es el problema. Pero quiero decirte cuál fue mi actitud. Yo dije ya, a la edad que tengo, bueno, vendrán otros. Pero pasó un momento en que me dijeron, pero tú tienes experiencia, ¿cómo me resto? Y sentí, cuando esto ha fracasado la primera vez con el proyecto de nueva constitución que mandó la presidenta Bachelet al Congreso, que no se tramitó. Después viene el estallido social y se encuentra un camino
Y ese camino fracasa. Podemos analizar mucho por qué fracasó. Y ahora es la tercera vez. Entonces yo dije, yo siento como un deber con Chile y un deber moral conmigo mismo. Si yo he luchado toda mi vida por la democracia, la justicia social, la unidad nacional, me resto ahora, tengo la experiencia, me he sido ministro varias veces, he sido senador, he sido presidente de partido, he escrito libros, entonces algo puedo aportar. Si gano, bien, y si no gano, por lo menos tengo la oportunidad de dar a conocer lo que creo que es mejor para el país. Y me metí en esto. Ahora, a veces cuando estoy metido en la campaña y recorriendo las ferias y hablando con la gente, digo, ¿para qué me metí? Pero en fin, ya estoy. Y me entretengo. Pero me preocupan algunas cosas. Y ustedes en las iglesias evangélicas yo creo que son muy sensibles a lo que voy a decir. Se ha perdido el sentido de lo público, de lo común, del bien común. Sí. Cada uno piensa en él. Y ya lo vemos cuando chocan dos tipos en la calle y se agarran a puñetes. O sea, hay que ser bien egoísta para llegar a no poder entenderse. La sensación cuando voy y converso, una actitud de decir, no me importa esta cosa, pero ¿cómo no le va a importar si es el futuro de Chile, que nosotros todos los chilenos, izquierdas, derechas, grandes, chicos, hombres, mujeres, ricos, pobres, tengamos un acuerdo de vivir en común? Entonces, esta conversación, que cada uno de nosotros entienda lo importante que es votar el día 7 de mayo. Sí. Bueno, es voto obligatorio, ¿ah? Claro. Así que van a ir, pero la pregunta es que yo digo, a mí no me importa tanto que usted vaya o no vaya. Lo importante es que usted vea qué importancia tiene esto para que elija bien quién va. Claro. Porque usted va a votar y va a decir, yo quiero que usted vaya o usted vaya. Claro. Pero entonces tiene que usted conocer no solo la Constitución, tiene que conocer la vida de los que son candidatos persona. Y que usted confía más, igual que si se va a operar, claro. Bueno, usted busca el mejor médico. Sí, efectivamente. Otra de las virtudes de Sergio fue convocado de varios países a relatar y orientar cómo retornar a la democracia después de gobiernos autoritarios, autocráticos y situaciones complejas, tanto en Medio Oriente, en varios países. Así que también ha sido un asesor internacional en esta materia. Muy buena, te conté, por eso me alegra que lo recuerdes, pero yo me acuerdo que un día recibo una llamada, esto de Estados Unidos. Ya. Entonces me dicen, está lo que se llama la primavera árabe. Sí. No sé si ustedes se acuerdan, sí, de la primavera árabe en todos los países. La revuelta que hubo comenzando en Yemen, todo eso. Claro, y partió en Egipto, en la Plaza Tahrir, pero todo empezó en Túnez, que un tipo que no le daban permiso para vender sus productos y vendía fruta en un carrito, se quemó frente al Palacio Presidencial. Como Alonso. Bueno, eso desató una cuestión violenta. Y entonces, vaya por favor a contar cómo lo hicieron en Chile, porque parece una de las más civilizadas. O sea, esos 20 años que van desde el 90 al 2010, que yo considero que son los años más fructíferos políticos de mi vida, cuando la concertación logra hacer la transición y avanzar y progresar, fueron periodos muy especiales. Bueno, entonces, venga. Y después de haber ido a Egipto, porque me dijeron, vaya a Egipto, cuente. Y ocurría ahí que estaba la Hermandad Musulmana, era un partido muy potente que le tenían bastante miedo. Entonces fui a hablar con ellos, había diputados, en fin. Y después la cosa, eligieron al presidente de la Hermandad Musulmana. ¿Votaron al presidente? Y después viene un golpe militar, que ahora está un general que se llama Al-Sisi, claro, que es el que está. Pero, entonces, de nuevo mi experiencia es decir, cuidado, haga las cosas con acuerdo, busque acuerdo, progreso, nadie tiene la verdad acá. Ya la hemos sufrido, yo también la sufrí, pues yo estuve preso político, en fin, cuando era muy joven uno creía que podía cambiar el mundo en 5 minutos. No. Uno cuando ya sufrió y avanzó sabe que hay que ir de la mano y de a poco. Y va mejorando las cosas. Y preocuparse de la gente más vulnerable. Bueno, entonces hice un libro que te contaba. La Isla 10. Ese fue de la prisión política, pero este otro se llama Transiciones Democráticas. Yeah. Ese que tú estabas relatando. Entonces me dicen, haga un libro, pero vaya a entrevistar a los presidentes que hicieron las transiciones. ¿Y saben lo que hicimos? Europa, 2 países. España, fui a hablar con el presidente que hizo la transición, Felipe González. Polonia,
Ahí estaba, acuérdate, el Papa. Sí. El Papa Botila era polaco y por lo tanto influyó mucho para que ahí los polacos se arreglaran y sacaran al ejército soviético de ahí. Y se creó un movimiento Solidaridad, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, fui a ver a la gente que lo hizo. Todo entrevistado. Le hacíamos las preguntas, un capítulo de España, un capítulo de Polonia. África. ¿Quién es? ¿Qué país? Ghana, elegimos primero, porque fue el primero que se independizó de Inglaterra y avanzó, 2 presidentes, y después Sudáfrica. Mandela podrá estar enfermo. Una joyita, Mandela. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién era el presidente ante Mandela? De Klerk, blanco, que abrió el camino y liberó a Mandela, muy audaz. Sí. ¿Y de quién siguió? Mbeki, de raza negra, que fue presidente también. Pero los dos fueron vicepresidentes de Mandela. Y entonces los entrevistamos los dos. Me fui a Addis Abeba, la capital de Etiopía. Me fui en el sur de Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, para entrevistar a de Klerk. Esos 2 países. Después nos dijeron Asia, Indonesia, y nos fuimos a Filipinas. Después nos dijeron América Latina, Brasil, Chile. Entonces es un libro muy importante que enseña cómo hacerlo. Entonces, yo aprendí eso y le digo a los jóvenes, pero no hicieron mucho caso ahora. Entonces por eso que, como tú dices, la experiencia es importante para transmitirle a los jóvenes, jóvenes y viejos. Los viejos no son desechables, son importantes. Y los jóvenes ahí tienen que aprender también, trabajar juntos. Por eso yo hablo mucho del diálogo intergeneracional. Bueno, eso además es un principio bíblico. ¿Ah, sí? Así, ahí habla de la fuerza de la juventud, pero también de honrar las canas. O sea, aprovechar y la sabiduría. La experiencia, que es fundamental. El vigor puede que ya falle con los años, el impulso, pero no falla la experiencia y el intelecto para poder aportar. En esa sinergia, en esa confluencia, como dicen, entre las 2 generaciones, es tan importante lo vulnerable que es el cambio generacional en la idiosincrasia humana, que el Antiguo Testamento termina con la promesa del retorno de Elías, que va a volcar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, los va a restaurar. Esa comunión generacional. O sea, termina con un problema que ha llevado al colapso por la controversia generacional y prometiendo la restauración que viene después con el Mesías, con Cristo, etcétera, y Juan Bautista que anticipa, y en fin, y toda la historia. Así que lo que dice de lucha generacional es muy real y, claro, está surgiendo algo, no sé si has escuchado, una especie de... que es el hecho que están diciendo que los ancianos incluso se suiciden y se mueran luego. Gerontonasia, como eutanasia. Como eutanasia, gerontonasia. La gerontonasia. Pero han salido grandes economistas con esta barbaridad. Ahora, tú ves lo que pasó en Francia. Por subir 2 años se le vino las calles incendiadas a Macron por subir los 2 años. Aquí en Chile, cuando lleguemos, creo que hay que ver que llegar a eso, aumentar la edad de trabajo para jubilar por la naturaleza humana de la salud que Dios ha dado a Chile, a la gente. Entonces, vamos a ver si el pueblo va a querer algo. Bueno, ¿cómo va a ser la Constitución? Pero las constituciones, si me permite decir un par de cosas, ¿cómo va a ser esto? Va a ser, se vota el 7 de mayo, obligatorio, y se vuelve a votar por todos, obligatorio, el 17 de diciembre. El resultado final. ¿Lo rechaza? El resultado final. Claro, el 7 de mayo se eligen los consejeros convencionales y tienen plazo hasta terminan en noviembre, discuten para ver si hay diferencias con el grupo de expertos, se le entrega al presidente, el presidente lo somete a referéndum, a plebiscito de los chilenos. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera y pedir a todos, porque ya no es un problema de uno, es un problema de todos? Que el 80% de los chilenos que votamos a favor de una nueva constitución, porque fue impresionante ese resultado, el mismo 80% apruebe la nueva. Sí. Eso daría mucha paz, daría mucha estabilidad. Bueno, yo voy a trabajar por eso. Ahora, este grupo de 50, se eligen 50. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una circunscripción de esta ganan 2 hombres o 2 mujeres? Aunque tenga el doble de votos, va a tener que entrar el
el del sexo. Exactamente. Ahora, el método es bien complicado. Entonces, si salen mañana 30 hombres, 25 mujeres, claro, tú puedes perfectamente, si yo tuviera suerte y gano, puedo estar afuera igual. Porque tengo que dar igualdad y darle prioridad a la mujer, aunque entonces tenga conviene que yo 10 votos y la mujer tenga 5, o al revés, si la mujer tiene 10 y yo tengo 5 y además mujeres, sale la mujer. Entonces tiene ese problema, de que no es el que tiene más votos, sino tiene que garantizar la igualdad. Y esos 50 entonces reciben esto, lo discuten y van votando y necesitan 60%. Si no tienen el 60%, ¿qué pasa? Está todo establecido. La gente puede entrar en la biblioteca del Congreso y ahí viene explicado todo. Entonces, esto es muy importante porque si nos resulta bien, el año 24, el año que viene, se aprueba en diciembre esto, nosotros tenemos ya que pensar en el futuro de Chile. Y tiene que ser un futuro distinto. Y después del referéndum de diciembre, ¿cuándo empieza a aplicarse? Supongamos que es favorable. Bueno, ahí se llaman los artículos transitorios, porque tú no puedes cambiar. Suponte que se dijera, cosa que no va a ser, yo creo, no hay votos para eso, pero en fin, que Chile va a dejar de ser un gobierno presidencial, un régimen político presidencial, y va a ser parlamentario. Los sistemas, las notas que vienen al final, que dice artículos transitorios, te dicen esto se va a demorar 3 años, tiene que salir la ley. ¿Y la comisión de expertos también va a dejar una pauta en eso, de los transitorios? La comisión de expertos, cuando propone el proyecto de ley, propone también los artículos transitorios. Entonces eso le facilita a los que son elegidos de poder ir votando con más facilidad. Oiga, otro tema que es tan álgido, ¿qué piensas de la Araucanía? Yo creo que la solución no es un estado de sitio, ni es militarizar la Araucanía. La situación, a mi juicio, amerita que haya una fuerza policial de primera calidad, con inteligencia adecuada para retener, detener, procesar y meter preso a todos los que andan quemando todo, que destruyen el patrimonio nacional, que destruyen la vida de otra gente de su mismo pueblo y que al final producen una reacción que es contraria a lo que se busca. O sea, reforzar carabineros. No, carabineros, pero la ANI hay que reforzarla, hay que tener una política mucho más inteligente, con más tecnología. Yo no me puedo creer de que si son... Se dice que son como 6 o 7 grupos, distintos, depende de qué zona. No son los mismos, ni están coordinados. Y mucha gente joven, la mayoría. Ponte tú que sean 500. Tú me vas a decir que Chile no tiene la capacidad para poder detectar como detectaron a Yaitul, que además amenazaba y andaba armado. O sea, la lucha del pueblo mapuche por su derecho es respetable y legítima. El uso de la violencia para imponer sus criterios es ilegítimo. Entonces, yo creo que si nos demoramos en pescar a la gente que está quemando y está destruyendo, porque esos son delitos que roban madera, que se mete la droga y porque cuando el Estado no está presente, ¿qué ocurre? Se mete la gente de la delincuencia y el crimen organizado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esos casos? Que va a haber gente que diga, póngame militares en todos lados. Pero tú no puedes militarizar toda una región completa. No hay militares para eso. Qué impresionante la influencia. Yo creo que aquí, en 2 palabras, yo creo que el Estado se quedó atrás. El Estado chileno no ha sido capaz de modernizarse a la velocidad con que se expande el crimen internacional o se expanden los movimientos violentos. Y eso nos ha pasado, a mi juicio, en los últimos 5 o 6 años y no nos anticipamos. Yo te digo lo que yo estoy viendo en la región que quiero representar en el Consejo, que es el norte de Chile, en Tarapacá. Estuve en Colchane. Entonces, fui a hablar con los carabineros, fui a hablar con los militares. Bueno, los militares están acá y gente pasando, porque es plano. Entonces, los bolivianos, que es normal, porque esas zonas son aymaras, entonces a mí me parece que los chilenos tenemos que tener cuidado de que eso esté abierto, que haya hermandad. Pero ya se establecieron mafias que traen gente de más al norte, de Colombia o de Venezuela o del Perú, de venezolanos que se quieren pasar, y muchos delincuentes. Ahí hay que atacar, hay que ir a hablar con esos países, hay que coordinar la policía. Entonces, esto es más sofisticado, no es a decir, fuerza, no, inteligencia. Ahí nos quedamos atrás, tenemos que tener un nuevo Estado. Muy bien, pues bueno, querido Sergio, auditores que están escuchándonos,
Esperamos haberle ilustrado, ayudado en el pensamiento para lo que viene por delante, y las últimas palabras despedía a la audiencia. Tengo mucho aprecio te agradezco estas palabras, y quiero conectarme con más pastores y obispos en Tarapacá. Primero porque siempre peleamos porque la libertad de religión sea clara. Yo me acuerdo que antes me iban a ver y me decían, oiga, senador, cuando yo era senador, y les ayudé, no me dejan entrar a un hospital. Hay una persona que tiene mi religión y yo no puedo entrar. No me dejan entrar a otras actividades de la cárcel, por ejemplo, me decían, no puedo entrar a la cárcel. No, acá todas las religiones son iguales. Entonces, eso me parece a mí muy fundamental, voy a seguir peleando por eso, pero además por dos cosas. Yo noto que la iglesia evangélica está en los lugares más pobres, y yo creo que el Chile del futuro no puede tener esa pobreza. O sea, tiene que haber educación, disciplina, trabajo, honestidad, enfrentar la drogadicción, y en eso las iglesias juegan un papel muy importante. Por eso que yo digo, en esta Constitución tenemos que corregir dos debilidades: más igualdad, porque esto está muy desbalanceado, y más participación y más diálogo político, social, de largo plazo, tener una mirada larga, pero que todos podamos dar nuestra opinión y no haya gente excluida. Ahí yo le doy mucha importancia al rol de las iglesias evangélicas. Muchas gracias, don Sergio, y usted, auditores, televidentes, decirles que cada persona, cada chileno, cada habitante de esta región, de este país, debemos ser pacificadores. Bienaventurados, felices, dichosos, dice la Escritura, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tempere sus opiniones, no generalice, trate de escuchar al que piensa distinto, y vaya formándose una mayoría que formemos en el país, que podamos estar por el consenso, la comunión y el habitar todos juntos sin guerra y sin grandes diferencias en nuestro país. Hasta muy pronto, que el Señor le conceda las peticiones de su corazón, y en este mismo horario estaremos regresando en unos días más con otro ilustre invitado. Hasta pronto.